¿Cómo? ¿Un resumidito de una película? Sí, así es. Hoy no vamos a reseñar la gran serie de Kung Fu Panda, aunque si quieren que resuma esa serie entera, hagamos una cosa. Si este video llega a 20.000 likes, suponemos, algo bastante sencillo, va a haber un resumidito de la serie de Kung Fu Panda. Pero por ahora, quería empezar una nueva sección de resumidito en películas, y para eso, nada mejor que empezar con una de las que yo considero las mejores sagas que nos pudo traer DreamWorks, quienes, como saben, hicieron películas míticas como El Príncipe de Egipto o la peli que ya forma parte de nuestra cultura, Shrek. Ah, y por cierto, aprovechen que estrenamos sección nueva y estoy bastante dulce, y escriban en los comentarios cuál película les gustaría que haga un resumidito. Los que más se repitan seguramente serán los que esté haciendo, así que ojito que voy a estar viendo los comentarios, Estás en el chat. Ahora comencemos con la historia del panda. Hace muchísimos años, en la ciudad de Gongmen, reinaría una familia compuesta por pavos reales, los cuales traerían prosperidad y crearían un invento que iluminaría los colores en el cielo, los fuegos artificiales. Pero los gobernantes verían en su hijo Shen mucha maldad y en cómo este intentaría usar los fuegos artificiales para traer caos y destrucción. Preocupados, los padres acudirían a una adivina, la cual les diría que su hijo sería apoderado por la maldad hasta ser derrotado por un guerrero de blanco y negro. Shen, oculto entre las sombras, escucharía estas palabras e intentando evitar su trágico destino junto a un ejército de lobos con quienes mataría a toda la población de pandas que vivían en China. Entre todas esas familias de pandas se encontraba una madre, quien tratando de salvar a su hijo lo ocultaría en una caja de rábanos y distraería a los lobos para que no encontraran a su bebé. Y así es más o menos como empieza nuestra historia. El joven panda sería encontrado por Ping, un ganso residente del pueblo y cocinero de fideos que se instalaba en el Valle de Mercaderes, y decidiría adoptar al bebé y bautizarlo como todos los conocemos, Po. Así pasarían los años y Po olvidaría por completo su pasado, incluso sería un habitante más del valle para próximamente volverse el heredero de la tienda de fideos de su padre, quien con el pasar del tiempo se había vuelto un famoso cocinero junto a su hijo por hacer los fideos más ricos de todo el valle. Fideos de los cuales no les dije que Ping hasta ahora no se le había revelado a Po. Pero, a ver, Po no quería ser cocinero de fideos toda su vida, sino que su sueño era ser un guerrero de Kung Fu, al igual que los 5 furiosos, los protectores de la aldea que se encontraban en lo alto del valle. ¿Y quién eran estos guerreros? Bueno, les cuento, aunque de seguro ya lo saben. El grupo estaría conformado por Grulla, como el más paciente y a veces miedoso de los 5, Mantis, el más escurridizo y pequeño, Víbora, quien es experta en el estilo de la serpiente, atacando con sus extremidades a los enemigos para tratar de inmovilizarlos, Mono, el más acrobático y rápido del grupo, y por último Tigresa, la más experta de todos sus compañeros, teniendo una actitud más fría y siendo incluso hasta temida en el templo. Pero volviendo con Po, este intentaría decirle a su padre su verdadera pasión, pero con miedo a lastimarlo, se ocultaría estos sentimientos, aceptando que por bien o por mal tendría que seguir vendiendo fideos para no decepcionar a su padre. Mientras todo esto pasaba, a lo alto del valle, el maestro Wu-wei, quien es una tortuga tranquila y sabia, mientras estaba meditando, tiene una visión que es compartida por la tortuga a su viejo amigo Shifu, quien es el maestro de los 5 furiosos. ¿Y qué fue lo que vio Wu-wei?, se preguntarán. Bueno, él alertaría a Shifu que Tai Long, el más prodigioso estudiante que alguna vez tuvo Shifu, escaparía de prisión. Este, aterrado por la visión de la tortuga, mandaría a un mensajero para pedir que refuercen toda la cárcel con el fin de evitar que esto suceda. Pero lo más importante no era la seguridad de la cárcel, sino que Wu-wei le dice que es momento de encontrar al guerrero dragón. ¿Quién es, para el que no lo sepa? Un legendario peleador que estaría encargado de detener cualquier amenaza que ponga en peligro al valle. Y para encontrar al guerrero dragón, armarían un gran festejo con el fin de determinar quién sería y llamarían a todo el pueblo para presenciarlo.
Acá es donde podemos ver cómo Po también intentaría ir, pero además de que su peor enemigo se lo impediría, estoy hablando de las escaleras, también su padre le diría que solo podría ir si llevaba un carrito de fideos, pero como era muy pesado, lo dejaría a un lado y correría hasta el templo, pero cuando solo quedaba un escalón, las puertas serían cerradas, dejando afuera a Po, quien sin querer rendirse, intentaría muchas formas de entrar, fallando en casi todas hasta que vería una caja con fuegos artificiales que conectaría a una silla para salir propulsado hasta la gran ceremonia. O ese era el plan. Al ver esto, su padre intentaría detenerlo, a lo que Po le diría que su verdadero sueño en realidad era el Kung Fu, pero los cohetes no explotaron. Desilusionado, Po intentaría bajarse de la silla, pero ahora sí, por arte de magia, saldría propulsado hasta la pared y luego caería al templo quedando inconsciente. Al despertar, sería señalado por Uwei. Po, muy confundido, pediría perdón y Tigresa le preguntaría al maestro Tortuga a quién era que estaba apuntando, y él le diría que al panda. Como imaginarán, nadie podía creer lo que la tortuga esta decía, todos estaban perplejos y Uwei avisaría que ya tenían guerrero dragón. Así, en medio de la ceremonia, un grupo de patos entrarían para llevarse a Po en un trono, pero se rompería por su peso. Y al ver todo esto, Shifu le diría a Uwei que la elección era un error, pero una vez en el templo, los guerreros le plantarían cara a Shifu sobre la decisión del maestro Uwei, a lo que él les diría que si para mañana no hacía que el panda abandone el templo, les habría fallado a todos. Así es como Po entraría a la sala de entrenamientos y vería todas las máquinas peligrosas que usaban sus compañeros. Asustado, le pediría a Shifu que, no sé, quizás tenía algo más de su nivel. ¿Y de cuál nivel se refiere Po? Bueno, básicamente el nivel 0. A lo cual Shifu, medio burlándose, le presenta que hay un muñeco que usan los niños para entrenar y que Po, al golpearlo, el muñeco volvería, mandándolo directo hacia las trampas mortales, derrotando al panda. Avergonzado, el oso intentaría dormir para la mañana siguiente, despertarse antes que todos con el fin de entrenar, pero quedaría atorado tratando de elongar sus piernas. Ante esto, y Shifu con la paciencia en la estratosfera, le pediría a Po que peleara contra él. Obviamente que el panda no podría ni siquiera tocarlo y el maestro le daría una gran paliza mandándolo afuera del templo y diciéndole que si era inteligente no volvería allí. Mientras tanto, recuerden que teníamos al mensajero en la prisión. Bueno, la cuestión es que este llega y le pide a los guardias que refuercen toda la seguridad, pero estos, riéndose y mostrándose arrogantes, bajan junto a Tai Lung en persona y por si fuera poco, le dirían a este que ya encontraron al guerrero dragón, demostrándole que él no lo era. El mensajero, al ver que el leopardo estaba siendo custodiado por 1000 guardias y con una pesada pechera que lo inmovilizaba, pensó que era imposible que escapara. Y sí, era imposible, de no ser porque el rinoceronte le daría una palmada al pájaro haciendo que una pluma caiga en donde estaba Tai Lung, el cual usaría como llave para librarse de la pechera y cumpliendo la visión de Uwei. Tai Lung logra derrotar a los 1000 guardias y saldría de la prisión solo con un objetivo: ir hacia el palacio de Jade para reclamar lo que según él le habían quitado. O sea, el rollo sagrado, por si alguno no lo entendió todavía. Como sea, volviendo con Po. Verán, este sería consolado por Mantis y Víbora, pero Tigresa le diría que tiene que irse y le contaría la historia de Tai Lung, el cual era un viejo aprendiz que Shifu encontraría de bebé fuera del templo y con los años entrenaría hasta ver un gran potencial en el joven leopardo, entrenándolo día y noche. Luego de todo este entrenamiento y con los años se lo presentó a Uwei, pero este, al ver oscuridad en él, no le permitiría tener acceso al rollo, el cual le iba a develar todos los secretos para ser el guerrero dragón. Lleno de ira, Tai Lung arrasaría el valle intentando robar el rollo y Shifu intentaría detenerlo, pero al no poder debido al gran cariño que tenía, fue Uwei quien paralizó al joven antes de que llegara el rollo, y así es como Tai Lung terminaría en prisión.
Por supuesto que Tigresa, al contarle esto a Po, quien era el presunto elegido para derrotarlo, hace que este se preocupe de gran manera y más por lo que estaba sucediendo, ya que lo inevitable llegó y Shifu correría hacia Owei para avisarle que Tai Lung había escapado. Tranquilo, el maestro le diría que no había nada que temer si confiaba en que Po podría detenerlo, pero Shifu le diría que eso era imposible, que como el panda iba a detener Tai Lung, a lo que Owei contestaría que nada es imposible y que si él tenía fe en que Po era el elegido, lo convertiría en el guerrero dragón. Owei le pediría que confíe en su elección y Shifu le diría que lo intentaría. Así, con estas palabras, el maestro Tortuga desaparecería entre las flores rosas del árbol donde meditaba para ahora irse al reino de los espíritus. Reino de que por ahora no se ilusionen, pero no lo vamos a tocar, aunque más adelante les explico, ¿sí? Lo importante es que Shifu les avisaría a los guerreros que Tai Lung había escapado y que solo Po, sí, ese de allá, podía detenerlo. A lo que este, cuando escuchó la noticia, intentaría salir del templo siendo detenido por Shifu. El panda le diría que cómo haría para convertirlo en el guerrero dragón, algo que hizo que Shifu se quedara mudo, no sabiendo qué responder y terminando con un Po sin esperanzas volviendo al templo. Esa misma noche y entre las sombras, los 5 desde la cima del palacio de Jade verían esto y decidirían detener a Tai Lung antes de que entre al valle, escapando por la noche. Cuando el sol se alzó, o sea, al día siguiente, Shifu vería que el templo estaba totalmente vacío, pero escucharía unos golpes en la cocina, encontrando la pata para arriba y viendo cómo Po lograba romper con un puñetazo la puerta de un mueble solo para sacar comida. Muy rápidamente, Shifu le diría que no importaba que este rompiera todo, pero que bajo ningún término agarre las galletitas que esconde Mono a lo alto de la alacena. Así, el maestro fingiría irse y volvería para ver que Po logró escalar a lo más alto de la cocina con tal de conseguir un poco de comida. Shifu, emocionado, entendería que quizás la forma de entrenarlo tendría que ser diferente a cualquier cosa. ¿Y cuál sería esta forma de entrenamiento? Usando comida. Y sí, sé que es sumamente absurdo. La cuestión es que la comida ayudaría al panda a aprender varias técnicas de combate y hacerlo progresar al fin en su camino del guerrero dragón, dándonos entre tantas buenas escenas la mítica en donde Shifu y Po están peleando por un dumpling, cosa que nunca probé en la vida y ni siquiera sé de qué está hecho, sea como sea. Terminando su entrenamiento, ambos verían a Grulla llegar con los 4 furiosos completamente paralizados, ya que su enfrentamiento con Tai Lung había sido un desastre. Así, Shifu diría que ese es el momento en el cual Po tiene que recibir el rollo sagrado, y al abrirlo el panda vería como este no tendría nada y solo lo reflejaría como si fuera un espejo. Shifu, al ver esto y rompiendo cualquier tipo de regla, se termina decepcionando y le diría a todos los guerreros que evacúen a los habitantes del valle, que él detendría un tiempo a Tai Lung hasta que todos estén a salvo, sacrificándose en el progreso. Así, los guerreros comenzarían a evacuar toda la ciudad y Tai Lung llegaría al templo para enfrentarse con Shifu en una de las peleas más emotivas de la saga. Lleno de ira, el leopardo le diría cómo es que él, Shifu, fue quien alimentó la idea de que tenía que convertirse en el guerrero dragón y cómo es que se sintió al ver que Owei le había negado su destino y por culpa de aquello, ahora le diría que iba a arrebatarle el suyo. Shifu le diría que no deje que la maldad en su corazón no le permita ser digno, a lo cual Tai Lung lo golpearía con sus puños en llamas para dejarlo al borde de la muerte. Mientras tanto, Po vuelve al restaurante de su padre para verse después de mucho tiempo. El panda le diría lo mal que se sentía por no haber sido suficiente para detener todo esto, pero su padre, mirando hacia los costados, le contaría un secreto y era el ingrediente especial de la sopa de sus fideos, lo cual era, bueno, nada, ya que lo que la hacía especial y tan rica era sentir
sentir que era especial. Así, con esas palabras, Po entendería todo y lleno de determinación volvería al templo antes de que Tai Lung le dé el último golpe a Shifu. Y ahora sí, empezaría el enfrentamiento. Enfrentamiento donde un Po con muchísimo miedo intentaría hacer que Tai Lung no consiga el rollo. Así, mientras pasaba el tiempo de la pelea, el panda ganaría más confianza en sí mismo y la pelea se ponía a su favor. Por eso, Tai Lung golpea a Po con todas sus fuerzas para robarle el rollo y descubrir que no había nada. Así, un Po muy golpeado le diría que lo que mostraba el rollo era a uno mismo, que mostraba quién es y quién se fue convirtiendo. Tai Lung, enojado por esta situación y al ver que no había poderes especiales ni nada del estilo, se llena de ira e intenta matar a Po, pero este lo detendría haciéndole la famosa llave dactilar Gushi, a lo que su enemigo le diría que no es posible, que el maestro nunca se la hubiera enseñado. Y sí, eso era verdad. Por eso Po le dice que la dedujo, mandando ahora a Tai Lung al reino de los espíritus, poniendo a salvo la aldea, siendo reconocido por todos como el guerrero dragón y ganándose el respeto de los que alguna vez habían sido sus ídolos. Con el correr del tiempo y aprendiendo un poco de biología, sobre todo eso último, Po por fin se daría cuenta de que era imposible tener a un ganso como padre biológico, y para la segunda película decidiría buscar su verdadero origen. Pero no nos adelantemos, porque claramente esto comienza con un inicio, siendo los 6 del equipo intentando detener un robo que sufriría la ciudad por parte de un grupo de lobos que se llevarían todos los materiales de metal que encontraran. Así, los guerreros detendrían a los ladrones con facilidad, pero Po, antes de detener al general, vería un símbolo en su armadura que le haría tener un flashback sobre su pasado. Los lobos escaparían dejando a Po paralizado y este saldría corriendo de la zona al restaurante de su padre para preguntarle sobre su madre. Ahí, el señor Ping le contaría la verdad, y es que Po no era su hijo biológico como tal, algo que de seguro nadie se lo esperaba. Lamento el spoiler. Y le contaría cómo fue que lo encontró en la caja de rábanos. Ming no podría darle más información sobre sus padres, no porque no quisiera, sino porque no sabía nada más sobre ellos, algo que terminó decepcionando al guerrero dragón. Ante esta situación, Po también vería a Shifu, el cual le comentaría que logró alcanzar la paz mental haciendo una técnica que consistía en agarrar una gota de agua y llevarla con las manos hacia una hoja sin que la gota explote. Po, impresionado, intentaría hacerlo fallando rotundamente, lo cual explica el desbalance emocional que tenía el panda. Pero dejándonos de cosas tristes, mientras tanto, en la metrópolis de Gongmen, dentro del templo donde se encontraba el consejo de maestros formados por un buey, un cocodrilo y un rinoceronte, custodiando el edificio central. Ellos tendrían una acalorada charla con un tal Lord Shen, el cual entraría al lugar con intenciones invasoras, pero los maestros les dirían que él no era rival para ellos. Ante esto, Lord Shen diría que sí, que era cierto, pero que ellos tampoco eran rivales para su nueva arma, destapando un cañón que le dispararía al maestro líder del templo, matándolo al instante. Con la rapidez de esta noticia, el grupo se enteraría de cómo Lord Shen había tomado la ciudad de Gongmen usando un letal arma. Shifu les ordena de inmediato ir a detenerlo y los guerreros obedecerían, iniciando un viaje que tendrá mucho pero mucho flashback. Una vez en la ciudad, verían cómo esta estaba infestada por lobos al mando de Shen, a lo cual nuestro grupo de héroes trataría de pasar lo más desapercibido posible. La cosa es que no funciona mucho, ya que Po decidió optar por ponerse un disfraz de dragón, lo cual llamaría la atención de todo el mundo y tendrían una persecución la cual terminará con el grupo entero dentro de un calabozo donde descubrirán que entre los prisioneros se encontraban el maestro Boy
y Cocodrilo, los cuales fueron puestos prisioneros en vez de ser asesinados por el cañón. Los guerreros le pedirían ayuda, pero estos se negarían al tenerle gran temor al nuevo arma de Shen, provocando que tengan una discusión con Po y deteriorando la moral del héroe. Y antes de seguir insistiendo para que se unan, el líder de los lobos junto con 2 ayudantes más entrarían al calabozo para detenerlos, pero serían rápidamente derrotados, haciendo que el líder escape y con Po persiguiéndolo por todo el pueblo, iniciando una persecución la cual terminará en la entrada del edificio donde se encontraba el cañón. Sin muchas opciones, guiño guiño, porque todo esto es parte de una estrategia del panda, o por lo menos eso parece, Po se entregaría y el grupo sería llevado ante Lord Shen, el cual estaría preparándose para recibir al panda, practicando varias formas de presentarse. Bueno, está bien supongo, según Megamente la diferencia entre un villano y un supervillano es la presentación. Pero volviendo con Po, este sería entregado cargado por un oficial de Shen al tener que subir las escaleras para llegar a la cima de la torre, lo que provoca 2 cosas. Primero, que Shen se sienta totalmente descolocado por la actitud del panda, y la segunda, que Po conozca a la adivinadora, quien estaba prisionera con el ave y de la cual el panda no tiene ni la más mínima idea de quién es. Así, por fin al enfrentarse cara a cara, Shen se burlaría de Po diciendo que tuvo una vida para planear la venganza, a la cual Po le dijo que no fue exactamente una vida, que solamente se enteró de que Shen había matado a un maestro y había venido a detener al ave, nada más. Y ahí es cuando la adivina y el ave se miran, dándose cuenta de que en realidad Po no tenía ni idea de quién es Shen y de todo lo que hizo con la especie de los pandas y el daño que causó. Así, luego de una pelea donde destruyen el arma, Shen despliega todas sus plumas, haciendo que Po recuerde quién es él, pero más importante, quién es su enemigo. Luego de que Po quede confundido y Lord Shen logre escapar, el grupo se siente contento de que al menos destruyeron el arma, ¿cierto? Bueno, no, porque el ave había construido muchísimas más armas y apunta a varios de sus cañones contra el edificio donde estaba el equipo. Sin forma de escapar, los guerreros subirían hasta el techo para salir propulsados y teniendo que planear otra forma de detener a los cañones, porque ahora se ponía en marcha el año del pavo real. Aunque, según el jefe de los lobos, esto no lo saqué yo, estamos a mitad de año, lo cual a Shen no le pudo importar menos porque su único objetivo ahora es matar a Po. Una vez reunidos todos en la prisión donde estaba el cocodrilo y el buey, Tigresa toma la decisión de dejar a Po fuera del plan porque tiene miedo de que este quede en shock al ver el símbolo de las plumas de Shen. Pero igual Po no le haría ni caso y decidiría infiltrarse en la armería donde estaban los cañones, siendo sorprendido por Shen, el cual le diría que sus padres nunca lo amaron y después de esto le dispararía mandándolo afuera del lugar. Po, lastimado e inconsciente, flotaría por un río hasta ser encontrado por la adivina, la cual lo sanaría y le contaría la verdad sobre su pasado y cómo Shen, al volver con sus padres a contarles con orgullo lo que había hecho de asesinar a todos los pandas, sería desterrado por la mirada de dolor y sorpresa de sus padres al darse cuenta la maldad que tenía su hijo. Con esta fusión de recuerdos y sentimientos, Po lograría hacer la técnica de la gota llevándola hacia una hoja, mostrando que al fin pudo tener su paz mental al conocer su historia. Por lo que, ahora sí, es hora de la pelea. Y el problema es que los 5 furiosos serían atrapados y encadenados mientras los barcos llenos de camiones de Shen partirían hacia mar abierto para conquistar China. Pero a lo lejos estaría Po, con un sombrero bastante fachero la verdad, y quien le gritaría a Lord Shen unas cuantas verdades, pero el ave, al estar en la otra punta y no poder escucharle, también le gritaría aún más fuerte otras cosas a Po, pero tampoco las escuchó el panda, lo que hacen que decidan acercarse para iniciar la pelea. Qué sé yo, supongo que inconvenientes de no tener celular, como sea. Po empezaría a acercarse para liberar a sus amigos, pero los cañones le apuntarían, haciendo que el panda se tenga que mover de un lado a otro, terminando con que los cañones apunten entre sí, haciendo
imposible que disparen. De a poco, el panda liberaría a los 5 y empezaría una batalla entre los barcos con la nueva ayuda de los maestros Shifu, Buey y Cocodrilo, quienes decidirían unirse por fin a la batalla. Ante todo esto y la desesperación, Lord Shen le ordenaría al jefe de los lobos disparar, pero este se negaría ya que mataría también a los suyos. Por eso Shen, ahora furioso, eliminaría al lobo y sin importarle nada dispararía el cañón, mandando a todos hacia el mar. En un episodio confuso, Po vería a todos sus amigos inconscientes y se pararía sobre una roca siendo un blanco fácil para Shen. Este, con una sonrisa inmensa, ordenaría disparar, pero Po, usando exactamente la misma técnica que con la gota de agua, desviaría el cañón haciendo enojar a Shen y que ordene soltar toda su artillería. Pero Po desviaría todas las bolas y las redirigiría hacia los barcos de Shen, dejándole el último cañonazo hacia el barco donde estaba él. Inconsciente, Shen despertaría viendo todos sus cañones destruidos y con Po diciéndole que no tendría que dejar que su pasado condicione su futuro y que en realidad los padres de Shen sí lo querían, pero que él solito dejó que su corazón se llene de ira y venganza. En un arrebato, Shen diría que prefiere eso antes que nada e intentaría matar a Po, pero caería en su propia trampa, siendo aplastado por su cañón y explotando el barco entero. Una vez acabado lo peor, los guerreros serían ovacionados por toda la ciudad y a lo lejos se vería como un viejo panda se levantaría para decir: Mi hijo está vivo. Lo que nos lleva directo a, sí, la tercera entrega. Pero antes de continuar, tenemos que viajar al mundo de los espíritus, donde volveríamos a ver a nuestra tortuga, amantes de la frase que sube tu tía a Facebook, Owei, quien estaría descansando hasta que una espada sería dirigida hacia él, la espada de Kai, un antiguo guerrero que Owei llamaría viejo amigo. Ellos empezarían a librar una batalla en la cual la tortuga perdería y Kai le mostraría cómo podía absorber a diferentes maestros, demostrando tener una gran colección de ellos como pequeños muñecos verdes. Así, Kai absorbe a Owei, logrando escapar hacia el mundo mortal y siendo ahora una gran amenaza al querer hacerle lo mismo al guerrero dragón. Y mientras tanto, hablando de Roma, Shifu anunciaría su retiro como entrenador, dejando el mando a Po, el cual sería un muy mal maestro al punto de lastimar a los 5 furiosos. Ante esto, él buscaría a Shifu para pedirle consejos y este le diría que tiene que tomarse en serio la profecía que hizo Owei y que debería confiar más en él, sobre el poder que es capaz de tener, y le mostraría una técnica que haría crecer a una flor llamada Chi, técnica que por supuesto Po quería aprender. Pasarían los días y mientras Po trataba de esquivar a los entrenamientos, le avisarían que alguien estaba rompiendo su récord de comer más bollos, el cual era nada más ni nada menos que su padre, quien le diría a Po que estaba buscando a su hijo y Po le diría que suerte en encontrarlo, que él también estaba buscando a su padre. Después de quedarse pensando entre ellos, se darían cuenta de que se estaban buscando y dándose un gran abrazo mientras el señor Ming con celos criticaba al padre biológico de Po. Luego de eso, padre e hijo fueron al palacio de Jade a probarse un par de cosas y destruir unas cuantas más. Cosas de familia. Pero el tiempo de familia duraría poco y Shifu informaría que la aldea estaba siendo atacada por seres de apariencia cristalina de color verde, por lo que el grupo tendrá que ir a salvar a la ciudad, pero se darán cuenta de que en realidad estaban luchando con antiguos maestros que ya habían muerto como hace 100 años. Al detenerlos a todos, los luchadores de cristal dirían que por fin lo habían encontrado y se revelaría como Kai los vería mediante los ojos de los ex maestros para luego convertirse en piedras y no volverlos a ver.
Cuando le comentan la situación a Shifu, el nombre de Kai le resulta familiar y este buscaría en los rollos antiguos para encontrar que Owei en su juventud luchó a la par de Kai hasta que un día sería herido de gravedad y Kai lo cargaría con el fin de encontrar el Valle de los Pandas, los cuales mediante el uso del chi sanarían a Owei y de paso le enseñarían cómo usarlo, pero Kai con una avaricia inmensa desearía obtener todo el chi que sea posible y aprendería a absorber a los guerreros para obtener su fuerza vital. Owei lo detendría y lo enviaría al mundo de los espíritus hasta el día que éste se libere para ser detenido por un guerrero del chi. Así es como Shifu le pedirá a Po que detenga a Kai, pero este le diría que no sabe ni siquiera cómo dominar el chi, al ser una técnica que tardaba décadas en ser aprendida. Por suerte para todos, y como la película no puede durar una década, el padre de Po prometería enseñarle esta técnica, ya que este es un panda y según él sabía cómo usar el chi. Sin mucho que pensar, Shifu le diría que viaje con su padre mientras manda a Grulla y a Mantis a buscar el escondite de Kai. Así es como Po realizaría un viaje larguísimo hasta llegar al Valle Oculto de los Pandas, donde sería recibido por todos sus habitantes con cariño y sintiendo que por fin estaba a donde pertenecía. Así es como llegó la hora de entrenamiento más dura de todas para aprender la nueva técnica, así que Po a la mañana siguiente se levantaría entusiasmado, pero su padre le mostraría más bien cómo dormir hasta tarde, comer y rodar. Yo también quiero ese entrenamiento. El problema es que Kai llegaría al templo y lo atacaría con Grulla y Mantis bajo su poder, destruyendo todo el palacio y una estatua en honor a Owei, apoderándose de todos menos Tigresa, que escaparía para avisarle a Po de todo esto. Ah, y algo que no dije, es que el padre no biológico de Po, o sea, el ganso, también está en la aldea de los pandas, dato que parece que no es tan relevante, pero ya verán. Así, sin tiempo que perder, Po le pediría a su padre que le enseñe cómo usar el chi, pero él le diría que no tenía ni la más mínima idea de cómo dominar el chi, que todo había sido mentira para que Po venga al valle a conocer a los suyos y poder salvar a su hijo del ataque de Kai, ya que no quería perderlo. Esto hace que Po se enfade y aleje de su padre intentando entrenar con Tigresa. El padre de Po, luego de una charla con Ming, le pediría perdón a su hijo y él decidiría planear una forma de detener a los esclavos de Kai para hacerle la llave dactilar Gushi y mandarlo de vuelta al reino de los espíritus. Para esto le pediría a todos los habitantes de la aldea que le mostraran qué es lo que mejor sabían hacer y más o menos con lo que había ahí intentaría usar eso y fusionarlo con Kung Fu. Casi inevitablemente Kai llegaría con su ejército y los pandas le darían batalla, demostrando que el entrenamiento de Po había funcionado, logrando incluso llegar hacia Kai para hacerle la técnica, pero no funcionaría al ser que Kai era un ser que ya estaba muerto. Desesperado, Po decidiría sacrificarse y hacerse la técnica a sí mismo para mandar a él y a Kai al reino de los espíritus y continuar su batalla en ese lugar. Po iba perdiendo ante el villano, quien empezaría a absorberlo hasta que en el mundo de los mortales, los pandas y Tigresa, con las enseñanzas de Po de descubrir quién es cada uno, lograrían dominar el chi para por fin darle fuerzas a Po, convirtiéndolo en el guerrero dragón quien derrotaría a Kai, dándole tanto chi que su cuerpo no soportaría, haciéndolo desaparecer de ambos mundos y liberando a todos sus prisioneros, tanto en la forma física como espiritual. Con la batalla ya llegada a su fin, todos se preocuparon al ver de que Po no volviera, pero este aparecería a último momento después de tener una charla con Owei, el cual le regalaría su bastón. Así es como Po se reencontraría con todo el pueblo y sus amigos para por fin descansar en el valle junto a su familia, por lo menos hasta que el próximo villano amenace al pueblo.